bajo el tema el liderazgo eficaz. Liderazgo eficaz, el liderazgo de Cristo. Y empezamos por el final, porque Cristo es la meta. Él es el varón perfecto. Entonces estamos estudiando su liderazgo antes de que demos un repasito a líderes humanos y cómo sus errores y sus victorias también nos pueden enriquecer. Pero hemos empezado hablando acerca de la obediencia de Cristo. Y hoy queremos hablar un poco acerca del ayuno. Vimos la obediencia de Cristo demostrada en el bautismo, en el apego a la palabra, y de manera especial hoy quiero que hablemos un poquito del ayuno. Recuérdese que cuando Jesús fue bautizado, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar. Entonces, al llegar al desierto para el ayuno, quiero hacer una pausa, que nosotros, aunque el ayuno de verdad, hay un libro de eso que viene y no podemos dar todos los detalles, ustedes los conocen, pero quiero... para el ministerio, amén. Entonces, ustedes saben, y quiero que vayamos a Mateo capítulo 6. 6 y verso 16. Para la gloria del Señor. Vamos a ver esto acá. La Biblia. Deben ponerlo en mudo. Si ustedes no saben cómo, no sé, hay que ponerlo particularmente porque si no se me va a ir el mío también. Los demás hermanos traten de ponerlo en mudo abajo de su pantalla, quizá busca donde dice mute, creo que todo el programa es en inglés, o va a decir mute, que es mute, silenciarlo para que así no haya eco. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, verso 16. Okay. Escuchando ya. Sí. Necesitamos que lo pongan en mudo porque está distrayendo un poco. Hay 2 o 3 hermanos que no. Los hermanos Romero lo tienen, no está mudo, en mudo todavía. Ustedes ponerlo en mudo allá para que el ruido de su micrófono en mudo. Ustedes sí. Mientras vayan entrando, pongan sus micrófonos en mudo y así pues, si tienen que hablar entre ustedes o algo, no lo oye nadie más. Y si van a hablar, entonces le quitan el mudo para que lo podamos escuchar. Tienen que escuchar lo que ellos les dicen y apuntar. Sí. Sí. Ok. Ahora sí. Creo que falta alguien más que no está. Creo que falta alguien que no esté en mudo. KL. Le vamos a decir lo que están en mudo. El hermano Rivero está en mudo. La familia Guzmán está en mudo. El profeta Juan José está en mudo. Y los hermanos Alfredo también. Si hay alguien más que no vemos en la pantalla, póngalo en silencio. En mudo. Amén. Chao, mi amor. Bueno, amén. Pues la palabra de Dios, Jesús dice, cuando ayunéis. Y quiero solamente que veamos esa primera parte, cuando ayunen. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de ayuno. Y quiero enseñar, la semana pasada mi esposo me dice que prediqué. Y eso es un poco inusual, creo que el Espíritu le estaba depositando algo especial, porque yo mayoría de veces lo que hago es que enseño. A veces enseño y después predico un poquitito, porque son 2 cosas diferentes. Así que esta semana voy más pausada porque son enseñanzas, ¿amén? Si voy muy rápido, usted alza su mano y yo la veo, entonces yo voy más lento. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de ayuno, cómo el pueblo ayunaba. Y quiero que veamos unos cuantos ejemplos. Y sabemos que ustedes lo saben, pero queremos saber que hay un argumento. Y voy a empezar tumbando el argumento. Últimamente usted ha oído, no sé, y me alza su mano lo que estoy viendo. ¿Quiénes han oído acerca del llamado ayuno de Daniel? ¿Se ha oído acerca del ayuno de Daniel? Entonces quiero hablar un poquito de esto porque
creemos que es un argumento que se ha metido en la iglesia porque no se ha explicado esto, es una interpretación. El ayuno de Daniel, muchas personas lo citan como yo dejo de comer esto, dejo de comer aquello, dejo de comer lo otro, y han tomado esto como una doctrina acerca del ayuno. Y la palabra de Dios es muy específica en cuanto al ayuno. El ayuno es no comer, no beber, con un propósito específico delante de la presencia de Dios. Y ustedes sabrán mucho de los motivos y vamos a mencionar algunos, pero solamente queremos revivir el ayuno. El ayuno es no comer y no beber por cierto tiempo. Entonces, en el caso de Daniel, la palabra del Señor habla en el capítulo 10 de Daniel, que Daniel tuvo durante 3 semanas en las que él especifica que no comía ciertos alimentos. Entonces, quiero explicar el contexto de eso, porque para entender la palabra necesitamos el contexto. Daniel era una persona de gobierno, de palacio, vivía en el palacio y comía en la mesa del rey. Estar en una mesa del rey y no comer era un decreto de muerte contra usted mismo, porque lo primero que el rey va a preguntar, ¿está disgustado conmigo? ¿Está enojado? Se ha compuesto quizás con el chef, con el cocinero para matarme y él quedarse vivo. Usted no puede estar en una mesa de rey sin comer. Entonces él tenía que comer todos los días ahí. Pues en ese tiempo que él tenía esa lucha y sabía que había que haber un sacrificio, de repente Daniel como que dijo, bueno, pues yo voy a hacer esto. Hago como que como un poquito de esto, de aquello. Ya le había hecho un principio de eso. ¿Se acuerdan? Al principio Daniel no se contaminaba y comía legumbres y Dios le dio una victoria. Pues él hizo lo mismo. Dejó de comer algunas cosas con un propósito específico porque no podía hacer un ayuno completo y ausentarse de la presencia del rey. Pero vemos al mismo Daniel en el capítulo 9 diciendo que ayunó, que oró, que estuvo en silicio y hasta ceniza en esa búsqueda con el Señor. Entonces se ha traído a la iglesia cristiana la idea del ayuno de Daniel, que francamente, en mi opinión, tomando todo el contexto de la palabra de Dios, es como una dieta, que muchos lo están usando como dieta. No hay excusa, yo puedo trancarme el tiempo que sea ayunar, no hay ningún decreto de muerte si yo dejo de ayunar sobre mi vida, pues yo no tengo que usar la medida que usó Daniel en ese caso específico. Entonces, al traerse dietas a la iglesia, es una cosa muy delicada porque no se está dejando que muchos ayunen completamente. Y quiero que lo estudie más a fondo si usted no está claro con esto, pero el ayuno es claro, no comer. Usted ve el libro de Esther, el capítulo 4, y Esther dijo, que oren, mis doncellas y yo no vamos a comer ni a beber por 3 días. Entendemos que cuando se trata de más de 3 días, a menos que el espíritu no especifique, uno sí debe tomar un poquito de agua. Hay veces que se ha hecho ayuno, hemos hecho ayuno en el que el Señor nos ha indicado 4 días sin agua. Y 5 días, creo que yo personalmente no llegué a 5, pero a veces el Señor le dice a usted 1 día, 2 días, 3 días. Y muchos de ustedes son expertos en ayuno y sabrán mejor lo que le estoy diciendo, pero este argumento del ayuno de Daniel no está dejando que muchas iglesias ayunen y están haciendo simplemente dietas. Entonces el ayuno, Jesús no lo habla tanto, aunque empezó ayunando 40 días, porque el Antiguo Testamento, el judío sabía que tenía que ayunar. Y quiero darles algunos ejemplos acerca del ayuno. Por ejemplo, buscamos ayuno para buscar misericordia de Dios. En 2 de Samuel encontramos 2 Samuel 12:16. Encontramos a David ayunando cuando no quería que se muriera el bebé de la relación que tuvo con el adulterio que tuvo. Él no quería que se muriera ese bebé. Se tiró ante el Señor, 2 Samuel 12:16, pero Dios no le escuchó. Entendemos que fue la misericordia de Dios y es un más profundo de ahí. La Biblia dice que Dios remitió el pecado. En otras palabras, en vez de matar a David, que esa era la pena de muerte por adulterio, Dios remitió el pecado y mató al hijo en vez, porque necesitaba usar al rey David en grandes cosas. Amén. Entonces, por eso Dios no escuchó, porque hubiera sido un decreto de muerte para David que se salvara el hijo, porque iba a tener que morir él. Vemos
el caso, por ejemplo, de Esdras, cuando proclamó ayuno en Esdras capítulo 8, verso 21. Y recuerden anotar siempre, como les dije la semana pasada, anote el capítulo y el verso y después escribe el nombre del libro, porque el libro usted lo recuerda más fácil que los números. En el libro de Esdras, Esdras venía de la cautividad, iba a hacer un viaje muy peligroso de regreso a Jerusalén. Y por ese peligro, para ese viaje pidió protección y se metió en ayuno. Declararon un ayuno que según el contexto da a entender como que fueron 3 días de ayuno. El ayuno de 3 días es bien poderoso. Más de ahí el Señor le indica cuántos días deben ser. Entonces dice él en Esdras 8:21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Cuando vamos a hacer un viaje, mis amados, tomemos un ayuno. No se debe tomar un viaje ni hacer decisiones importantes sin ayunar. Si hay alguna trama del enemigo de derribar ese avión o de hacer algo o traer un problema en el camino, el Señor se lo va a decir en un sueño, se lo va a decir a través de alguien y usted se puede librar. Eso solo por mencionar algunos ejemplos de ayunos importantes. Miren, por ejemplo, el caso de Nínive, un ayuno de arrepentimiento. Gente que ni siquiera conocía al Señor. Tan pronto oyeron que había un decreto de destrucción, ellos dijeron, vamos a ayunar. La gente, el ser humano, entiende el ayuno. ¿Cuál es el principio del ayuno? Como ustedes sabrán, el primer pecado del ser humano, ¿cuál fue? ¿Por qué empezó? Empezó con una comida, así como están haciendo algunos. Empezó con una comida que se comió fuera de tiempo en desobediencia. Entonces, cuando viene Cristo, recuerda que Cristo es el segundo Adán, como dice la palabra, en 1 Corintios, uno de los versos más poderosos que está ahí, el segundo Adán es Cristo. En otras palabras, Cristo vino a hacer todo lo que Adán no pudo hacer. Cuando viene Jesús a su ministerio, el enemigo viene a hacer el mismo truquito con él, hacer que Jesús coma cuando no era tiempo de comer. Por eso es que cuando uno se abstiene de alimentos y de agua, por un propósito, eso es poderoso, el enemigo no puede con eso. Entonces, vamos a ver un poquito, aún como el mismo rey Acab, que era un rey perverso, cuando Dios le dio el decreto de que iba a destruir su familia, el rey Acab se metió en ayuno. Eso está en Primera de Reyes 21, 27 al 29. Y dice que se humilló, usó cilicio, se acostumbraba en este tiempo de vestirse de alguna forma, de hasta echarse ceniza encima. Era una forma de humillación. Y la humillación tiene, escucho el micrófono de alguien, la humillación tiene un algo que se hace físicamente. La humillación que hemos estado hablando la semana pasada es algo que tiene también un algo externo, una demostración externa. Antes lo llevaban al extremo y Jesús llegó un momento que la gente lo hacía solamente para que lo vieran. Entonces, vemos que el rey Acab se humilló y Dios postergó, puso bien lejos el castigo, de manera que él no lo viera cuando estuviera vivo, sino que muchos años después iba a ocurrir el castigo. ¿Cuánto más los hijos de Dios? Si Acab, si Nínive pudieron arrepentirse y pudieron ayunar y Dios tuvo misericordia, imagínense el poder del ayuno para nosotros. Y quiero que veamos el ayuno de Jesús, porque eso es lo que nos prepara para la tentación. El ayuno y la palabra. Y si usted está anotando, usted puede poner esta combinación. Ayuno, oración y palabra. La Biblia no especifica de la oración de Jesús ahí, pero Jesús vivía hablando con el Padre. Eso es orar. Amén. Entonces, cuando leemos en Mateo, vemos la tentación que Jesús tuvo. Pero quiero que vayamos a Lucas, capítulo 4, antes de eso. Lucas 4, vimos Mateo la semana pasada. Vamos a ver ahora en Lucas, el capítulo 4,
empieza diciendo Lucas 4:1. Amén. Dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, recuérdense que el Jordán se bautizó, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Hay ayuno que uno propone uno solo, pero cuando es un ayuno tan largo es el Espíritu que le indica a usted este ayuno. Aleluya. Entonces, 40 días estuvo Jesús ayunando allá. Y cuando está Jesús en ese ayuno, llega la preparación para la tentación, se aparece el enemigo. Amén. Primero, bautismo, la humillación. Luego ahora Jesús se humilla, llevado por el Espíritu al desierto, al ayuno. Y el ayuno lo lleva, se aparece el enemigo en la tentación. Entonces, cuando estamos ahí en el capítulo 4, quiero que veamos un poquito acerca de la tentación que Jesús tuvo. Amén. Hay 3 tipos de tentación que Jesús recibió durante ese tiempo de ayuno. 3 tipos de tentación. Pero antes de irme ahí, quiero recordarles que si usted había tomado una pausa en el ayuno, o algunos creen que es del Antiguo Testamento, o que ya no es por ayuno que nos salvamos, no es por ayuno, no es para salvación, es para poder, para reprender demonios. Y anote ahí Mateo 17:21 antes que se me pase. Mateo 17:21, cuando los discípulos no pudieron reprender el demonio del joven, dijeron, Señor, ¿pero qué pasó aquí? Jesús le dio la clave, le dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. Amén. Así que si queremos tener victoria en el ministerio contra los demonios que están como nunca atacando las iglesias, tenemos que ayunar. El ayuno es para el día de hoy. Jesús lo hizo y nosotros también. No tenemos que ayunar 40 días, pero tenemos que hacer este ejercicio. Amén. Vamos entonces a la tentación. 3 tipos de tentaciones que fue presentada a Jesús por el enemigo cuando estaba en ayuno. La primera tentación, el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, y a veces decimos que hay 3 tentaciones, pero casi 4, porque la primera era, si eres hijo de Dios, poniendo en duda que él era hijo de Dios. Oiga eso, al mismo hijo de Dios. Si a usted le ha llegado alguna vez duda de que si es hijo de Dios, eso es el enemigo que le está hablando. Amén. Hoy, si tú eres hijo de Dios y estás pasando esto, ¿no le ha llegado eso alguna vez? Eso es el enemigo hablando. Entonces, la primera tentación oficialmente aquí es una tentación de tipo físico. Le está diciendo, ¿tienes hambre? En otras palabras, tú puedes hacer y convertir esas piedras en pan. Convierte esas piedras en pan y termina con tu problema. Oiga, ese tipo de tentación es el mismo que él hace a nosotros hoy en día. Usted está en un problema y el enemigo le va a dar manera de cómo salir fácilmente, cómo hacer un truco, cómo hablar una mentira, cómo hacer un negocio raro, cómo comprometerse en algo para usted salir de esa situación. A Jesús fue con alimentos, a nosotros puede ser con eso y con cualquier otro tipo de necesidad que nosotros tengamos. Vino el tentador a tentar al Hijo de Dios, o sea que a Dios, al Verbo hecho carne, Él no respeta a nadie. Pero me gusta la respuesta que Jesús siempre contestaba con la palabra. Y esto nos lleva a la segunda fase. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra base. Nosotros no podemos inventar a la hora de nosotros enfrentar las tentaciones. Por ejemplo, Jesús, siendo el Verbo, él pudo haber dicho algo nuevo en ese momento. ¿Usted no cree? Él era el Verbo es el Logos, la palabra misma, pero que estaba ahora hecha carne. Jesús pudo haber dicho cualquier revelación nueva y de repente salir con algo
Pero eso no es el ejemplo que él nos dio. Jesús fue a la palabra y le citó lo que estaba escrito en Deuteronomio y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es suficiente. A veces usted quiere decir algo inteligente, algo muy lindo, pero simplemente con decir la palabra, nosotros estamos venciendo. Y el énfasis, mis hermanos, como siervos y ministros, y mujeres y hombres de Dios, acerca de conocer la palabra, es demasiado lo que tenemos que enfatizar en esto. Porque una vez alguien me dijo en una clase que estamos dando, que por qué nosotros no usamos más selecciones múltiples cuando estamos dando estudios bíblicos, un examen, una tarea con selecciones múltiples. A veces sí vale, tiene sentido hacerlo así, pero hay que memorizar la palabra. ¿Sabes qué? El Señor le dijimos, ¿sabes qué? Que cuando el enemigo te viene a tentar, tú no le puedes contestar y decirle la A o la B, no, la C o la D. Tenemos que decirle, escrito está, como dijo Jesús. Y con esa palabra escrita es que el enemigo se va a ir, esa tentación inmediatamente, ese argumento queda cancelado. Entonces necesitamos tomar tiempo y vamos a hablar un poquito de eso según nos da el tiempo en esta clase. La tentación número 2 fue la tentación que le dijo, lo subió al pináculo del templo, estamos en Mateo 4, y de ahí le dijo, échate abajo. En otras palabras, tírate. ¿Cómo se llama esa tentación? Esa es la tentación del suicidio. Le trajo la tentación del suicidio a Jesús, a Dios hecho hombre. ¿Cuánto más no la va a traer a los siervos de Dios? Y a veces de inmediato no le trae la tentación del suicidio físico, de terminar su vida, pero eso puede llegar. Incluso oí a un pastor americano una vez diciendo que se descuidó tanto y se vació tanto del espíritu que le llegó una tentación de suicidio tan fuerte que él trataba en su mente de buscar maneras cómo suicidarse y no perderse. ¿Y sabe qué? Que el enemigo siguió dándole mente a eso y buscar manera para enseñarle a la iglesia hoy en día que una gente se puede suicidar y puede salvarse. Y aquí en América eso se está enseñando. Y hay pastores, incluso uno en el estado nuestro, que terminó con su vida. Para eso estamos escribiendo mi esposo y yo algo en contra de esta falsa enseñanza. ¿Perdón? Dos pastores muertos, uno creo que era de este mismo estado y no sé el otro. Entonces, el enemigo le vino con esa mentira. Por eso le pone una presión al Hijo de Dios. Se la pone difícil. De una manera que cuando una cosa está mal, la otra, de repente se cae lo otro, se rompe lo otro. Y es una presión. Una persona que está en el desierto, que está ayunando, el enemigo le pone presión a usted, le pone presión a los hijos de Dios, nos ha puesto presión y nos pone a nosotros. Y le dijo, tírate abajo, que Dios va a mandar a sus ángeles. Oiga, aquí el enemigo usó la Biblia, pero la usó violando un principio. Entonces, usó la misma palabra para decirle, quítate la vida, que de camino Dios ni te va a dejar que tú caigas en piso. El Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Pero el suicidio, como le digo, la tentación puede ser un suicidio ministerial. A que usted abandone todo y entregue la iglesia y entregue los miembros. No quiero hablar más con nadie, no llamo a nadie más, no quiero saber más de esto. O que deje su familia, que abandone su familia, sus hijos. Puede ser cualquier cosa que usted hace como para terminar, como yo no estoy aquí. Eso es una forma de tentación, de suicidio que el enemigo hace a los hijos de Dios porque lo hizo a Cristo. Amén. Cristo lo venció. ¿Qué palabra le dijo al Señor? Al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No tentar. ¿Qué es tentar al Señor? La palabra dice en el Salmo 94 que dice que el pueblo de Israel tentó al Señor en el desierto. Dice, lo tentaron. ¿Qué es tentar al Señor? Es pedirle al Señor que haga algo contradiciendo su misma palabra.
es pedirle a Dios que haga algo por nosotros en contra de los principios de Él. No hay ninguna protección para el que se tira, hay protección para el que se cae. No hay ninguna excusa para uno hacer cierta cosa y decir, Dios me va a librar. No, no tientes al Señor tu Dios. Este pueblo le pidió al Señor en el desierto, por ejemplo, carne, pero no se la pidió por fe. ¿Sabe cómo ellos dijeron? Bueno, nos dio agua, nos sacó de Egipto, nos ha dado maná. ¿Podrá acaso darnos carne? Y querían que Dios le diera carne. Entonces no estaban pidiendo carne por la fe, sino que le estaban pidiendo con una duda y demuéstrame si es verdad. Porque lo que Dios ha hecho en el pasado con nosotros es para crearnos fe. Ese punto ya ellos tenían suficiente fe para decir, nos dio agua, nos sacó de Egipto, nos ha dado maná, pues nos va a dar carne. Amén. Como no lo hicieron así, pidieron algo sin fe, querían que Dios violara su principio, Dios les dio carne, pero inmediatamente les dio muerte, les trajo juicio. Dijo Jesús, no tentará al Señor tu Dios. 9 minutos tengo. Entonces, el próxima tentación que le tentó el enemigo lo llevó y le mostró, yo creo que esta es la primera televisión que hay en el mundo. En breve momento le presentó a satélites ahí todos los reinos y le presentó la gloria y le dijo, yo te los doy si postrado me ha dado. Dijo, esto me ha entregado, ¿ok? Se lo entregó a Adán cuando desobedeció al Señor. Pero ahora yo te lo doy a ti si tú te postras. ¿Sabe lo que está haciendo el enemigo aquí, aplicándolo a nosotros? Queriéndonos entregar fama, queriéndonos entregar grandeza cuando nosotros nos postramos a Él. Y hay muchas personas hoy en día, líderes, que se han postrado al enemigo, han vendido su mensaje, han vendido la pura enseñanza con tal de un poco de fama. Hay lugares aquí que no le ponen su mensaje si usted predica la palabra de Dios como va. Tiene usted que suavizarlo. Entonces, si usted quiere fama, no puede tener la doctrina correcta. Y el enemigo está haciendo que muchos se postren. Sin embargo, el Señor sí tiene fama para sus hijos que obedecen, como hemos hablado la semana pasada. Amén. Entonces, quiero hacer un énfasis. Si hay una pregunta, por favor, alce su mano. Dice el pastor que todavía no. Él es que está monitoreando la enseñanza. Pero quiero darles recordarle algo que ustedes saben. Ustedes son maestros, pastores y líderes y saben esta palabra mejor que yo. ¿Cómo nosotros, Dios no nos ha llamado a que la persona tenga mucha preparación? El Señor nos ha llamado a personas que conozcan la palabra del Señor. Hoy en día más que nunca hay cómo podemos conocer la palabra para poder vencer al enemigo. Si usted no puede leer bien, hay audios de la Biblia. Usted se mete al internet, esa versión Reina Valera del 60 está pura. Hay en inglés se ha hecho otras cosas, pero usted escúchela, escuche la versión, escúchela. ¿Cómo estudiarle? Tengo algunas ideas para refrescarle su mente y que usted la puede compartir con sus miembros, más que para ustedes. Pero todo pastor, maestro y siervo del Señor debe haber leído la Biblia completa. Si usted no la ha leído completa, empiece ahora, mi amado hermano. No hay excusa. Como le digo nuevamente, póngala, escuche, empiece a Génesis. Hay unos audios hermosísimos. Escúchela. Escuche la Biblia entera. La palabra de Dios es un consejo completo. Y si no la escuchamos completo, podemos tener sangre en nuestras manos. Como dijo Pablo en una ocasión cuando se despedía del pueblo, no tengo la sangre de ustedes en mis manos porque yo no he dejado de enseñarles todo el consejo de la palabra. Entonces, si no conocemos todo el consejo de la palabra de Dios, podemos estar enseñando algo fuera de contexto. Un verso fuera de contexto, ustedes saben, dicen que se convierte en un pretexto para enseñar lo que a uno le parece. Pero cuando uno conoce todo el contexto de la palabra, entonces uno puede tener una autoridad porque el Espíritu Santo nos recuerda la palabra que hemos escuchado. Número 1, lea la Biblia entera y léala más de una ocasión.
Cuando ya usted la ha leído varias veces, entonces léala por libros. Yo le aconsejo mucho esto. Cuando uno lee un libro, usted se va a memorizar más lo que está leyendo. Lea un libro específico. Ya usted ha leído la palabra muchas veces, pues lea ahora, por ejemplo, al libro de Juan, por ejemplo. Usted agarra a Juan y lo lee y lo estudia y después se va a otra lectura que el Espíritu le refiere y usted está comiéndose y apoderando de esa palabra. Número 3, nunca predique un sermón sin haber leído el contexto de lo que está leyendo. Me pasó una vez y a veces usted cree que se sabe esa historia tan perfecta y puede que está mezclando una historia de otra, un elemento de otra historia en esta historia. Esa vez me pasó y me avergoncé yo misma, creo que ni se dio cuenta nadie, pero dije, wow, desde ese día he aprendido que aunque usted vaya a enseñar la historia de José o el nacimiento de Jesús, por 2 razones. Primero, la palabra es viva, es nueva, algo nuevo va a encontrar. Y otra, uno refresca su mente. Amén. Entonces, otra cosa que debemos de hacer es, ¿quién es el que habla en esa lectura? Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, pero ¿a quién Dios está usando? Es el rey David el que escribe, es Jeremías, es Ezequías, ¿quién habla? ¿Es Pablo? Es importante recordar porque eso le va a ayudar a memorizar. Otra cosa importante también es a quién le está hablando. ¿Está hablando a los gentiles? ¿Está hablando a los judíos? ¿Está hablando a judíos cristianos o a judíos incrédulos? ¿Está hablando a nuevos cristianos? ¿O está hablando a maduros, a cristianos maduros? Usted sabe que hay veces que la palabra dice en Corintios, por ejemplo, yo no puedo hablarle cosas a ustedes porque están todavía carnales. Entonces, cuando uno va a Corintios, uno sabe que Pablo está hablando desde una perspectiva de un pueblo inmaduro. Entonces, es importante saber a quién le está hablando. ¿En qué ocasión se está diciendo esto? ¿Fue en una fiesta? ¿Fue en una enseñanza? ¿Fue en el camino? ¿En qué lugar? ¿Fue en la ciudad de los Éfesos? ¿En Nazaret? En Corintios? Esas cosas le ayudan a uno a tener un contexto más fuerte para memorizar la palabra. Pero les animo, hermano, es importante que tengamos varios versos porque el enemigo viene a matarlo. Y recuerdo una ocasión cuando me trajo el enemigo una angustia terrible, como que se estaba acabando el mundo. Yo estaba de viaje, llamé a mi casa y había como una situación un poco difícil. Y esa noche el enemigo me atacó como para matarme. Yo sentía que se me dormía la mitad de mi cuerpo, como que me estaba dando se llama una embolia, algo así, un stroke. Y me ayudaron mis hermanas que estaban ahí y la pastora estaban cerca, pero se durmieron del cansancio. Yo me quedé con esta tentación sola. Y yo sentía que me hundía. Y de repente me puse a buscar en mi mente una palabra, literalmente sentía que me hundía. Y encontré esta palabra en el Salmo 119 que dice, la suma de tu palabra es verdad. Aleluya. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Y fue como un salvavidas. Inmediatamente yo salí de esa angustia, yo me dormí, desperté al otro día, todo estaba normal, llamé, ya la cosa había cambiado, oiga, me dormí. Una palabra hizo una diferencia entre una embolia y una persona que permaneció bien. El enemigo va a venir a tentarnos como siervos de Dios, porque él sabe esa palabra, heriréis al pastor y las ovejas serán dispersadas. Él está detrás de su cabeza, de los que llevan el evangelio, de los ministerios. Usted sabe que los ministerios, un día daremos una clase de esto, los ministerios los comparo como los aparatos del cuerpo humano. El aparato respiratorio, usted no puede vivir si ese aparato no está funcionando. Y así son los aparatos. Ustedes como ministros son vitales. Si el enemigo les tira a la cabeza, pero yo les animo que usemos el ministerio de Jesús como el ejemplo y hagamos esta humillación, como hablamos la semana pasada, el ayuno. Cuando usted ve algo que no le da resultado y nada, métase en ayuno. Hágalo en silencio lo más posible. Hay ayuno congregacional, pero hay ayuno que si se hace dejándole saber a la gente para que sepa, Jesús dijo en Mateo 6,
que ya perdimos la recompensa. Mateo 6:16. Jesús le dijo, cuando ayunes, maquilla tu cara. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento, como se ponían silicio, llegó un momento que ya el ayuno no se hacía para Dios, se hacía para aparentar. Entonces Jesús vino a borrar todos los errores del antiguo que ya la gente había hecho, no que Dios se lo impuso, sino que la gente lo había corrompido. Y le dijo, ahora ustedes van a hacer al contrario. En vez de vestirse de silicio, se van a maquillar. Y el silicio, la humillación la van a llevar dentro. Y mi Padre que ve en lo secreto, los va a recompensar en público. Esa situación en su ministerio que no ha podido ceder por años, en su matrimonio, en su familia, es un ayuno que necesita, porque las entidades espirituales solo responden al ayuno, a la oración y al uso de la palabra. Dios les bendiga, les dejo con el apóstol.